Hola a todos, bienvenidos a nuestra transmisión de hoy. Mi nombre es Janet Alvarado y les hablo desde la Iglesia Ciudad de Dios en San José, Costa Rica. Para nosotros es un privilegio que usted y los que puedan estar acompañándole estén con nosotros en este espacio, en esta transmisión que confiamos que será de bendición para sus vidas. Mientras iniciamos el tema que hoy vamos a estar aprendiendo juntos, les invitamos para que puedan contarnos de dónde se están conectando y así poder saludarles. Cuéntenos, por favor, de dónde se están conectando y entonces nosotros les saludamos. Gracias por conectarse a nuestra transmisión de hoy. Para nosotros es un privilegio, es un honor que puedan estar con nosotros. Hoy vamos a estar aprendiendo y estudiando un tema que es importante para nosotros, la Iglesia de Cristo. El tema que hoy vamos a estar aprendiendo juntos y que vamos a estar estudiando juntos lleva por título Jesús y el racismo. Y es un tema relevante el día de hoy, y no solamente es relevante por lo que está viviendo el mundo hoy, sino que va a ser relevante siempre, porque la iglesia tiene un mensaje y tiene una responsabilidad, y hoy vamos a hablar sobre ese mensaje y cuál es esa responsabilidad que trasciende los tiempos. Así que yo le invito a preparar su corazón, a preparar su mente, y confiamos en que Dios nos va a hablar hoy. Mientras tanto, le invito a ir buscando en las Escrituras algunos pasajes que vamos a estar leyendo hoy, como por ejemplo Filipenses 2, del 3 al 11. Vamos a estar también en Lucas 10, del 25 al 37. Vamos a estar también revisando Levítico 19, 18, Miqueas 6, 8. Y voy a repetirlos de nuevo para aquellos que están anotando y los están buscando. Filipenses 2, del 3 al 11, Lucas 10, del 25 al 37, Levítico 19, 18, Miqueas 6, 8. Son parte de los pasajes que vamos a estar revisando juntos para comprender qué nos dicen las Escrituras sobre este tema del racismo, cuál debería ser la posición de la iglesia, y con iglesia me refiero a la iglesia, el cuerpo de Cristo, cuál debería ser nuestra respuesta como seguidores de Jesús. Y mientras preparamos nuestra mente y nuestro corazón para hablar de este tema, ¿qué tal si nos mencionan de dónde se están conectando para poder saludarles? Y mientras nos comentan de dónde se están conectando, les invitamos para precisamente ir preparando sus corazones y sus mentes. Buenas tardes a todos los que se están conectando, y para los que se van a conectar luego a esta transmisión también saludos. Magali desde Alajuelita, y tenemos personas de México conectadas. Qué bonito. Sí, me están pidiendo que pueda repetir los versículos, con mucho gusto. Filipenses 2, del 3 al 11, Lucas 10, del 25 al 37, Levítico, vamos a estar en Levítico 19, 18, Miqueas 3, 8. También vamos a revisar otros pasajes que nos dan las Escrituras, que nos hablan las Escrituras sobre estos temas. Estos son los principales. También puede notar Proverbios 14, 21. Es un pasaje de la Escritura importante también. Pronto vamos a ir a las Escrituras. Ya estamos a la hora de inicio del tema del live, así que bienvenidos a todas las personas que se están conectando. Gracias por los saludos. Mi nombre es Janet Alvarado y les hablo desde la Iglesia Ciudad de Dios en San José, Costa Rica. Hoy vamos a estar aprendiendo un tema muy importante para nosotros, la Iglesia de Cristo, y el tema le he titulado Jesús y el racismo. Vamos a hablar sobre este tema porque es un tema que nos compete a la Iglesia de Cristo, y es muy importante conversar sobre este tema. Muy bien, hemos elegido conversar sobre este tema
Tomando en cuenta lo que ha pasado en las últimas semanas como actos de racismo, George Floyd, una de las últimas víctimas de actos de racismo, y esto nos ha movido a conversar sobre este tema porque pensamos que es un tema que debería de tratarse en nuestras conversaciones, pensando cuál es el plan de Dios que está en el corazón de Dios con este tema. ¿Cuál es la voz que debe de levantar la iglesia, el cuerpo de Cristo? ¿Cómo deberíamos los discípulos de Jesús responder ante este tema? Creo que es muy importante, porque la iglesia de Cristo está llamada a ser luz. Y la luz se necesita en la oscuridad. Y no es cierto que nuestro mundo cada vez está siendo más oscuro, con más violencia. Creemos de que el racismo son conductas violentas, así como, por ejemplo, la violencia de género. Y cualquier tipo de violencia, hoy vamos a ver en las Escrituras que esto no es la voluntad de Dios y que no está bien. Hoy nos vamos a enfocar en el tema del racismo, tomando en consideración lo que ha pasado en los últimos días con la muerte de George Floyd y otras personas y lo que pasa alrededor del mundo. Y para comenzar esta conversación sobre Jesús y el racismo, ¿qué tal si comenzamos a reflexionar sobre algunas preguntas? Respóndase ahí donde usted está. Si yo le preguntara, ¿qué es racismo? ¿Qué es racismo? ¿Qué me diría? ¿Qué es lo primero que se le viene a la cabeza? ¿En qué palabras piensa? ¿Qué imágenes se le viene a la cabeza? Cuando piensa en la palabra racismo, ¿en qué piensa? ¿Cómo lo definiría usted? Quiero compartirle una definición de racismo. Racismo es una ideología. Ideología, entiéndase como formas de pensar, estructuras de pensamiento. Es una ideología que define la superioridad de una raza frente a las demás y la necesidad de mantenerla aislada o separada del resto dentro de una comunidad o un país. También racismo tiene que ver con discriminación. Racismo también está influenciado por prejuicios. Prejuicios cuando pensamos que una persona, por su raza, por su color de piel, por su nacionalidad, por el país donde nació, por la religión o la fe que profesa, por cualquier otra cosa, consideramos que es menos que nosotros. Eso es racismo, discriminación. Y sobre todo cuando creemos que un grupo étnico es mejor que otro, o cuando una persona, un grupo de personas se cree superior a otra porque es parte de un grupo étnico. Y hoy queremos abordar el tema del racismo, también el tema de la discriminación, porque tiene que ver con prejuicios. Y le voy a pedir por favor que me acompañe. Vamos a la Biblia. Vamos a ver qué nos dice Dios, qué nos dice la Biblia sobre este tema. Y vamos a estar primero en Filipenses 2, del 3 al 11. Y la Biblia nos dice así: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien hagan todo con humildad, considerando a los demás como mejores que ustedes mismos. Cada uno debe velar cada uno debe buscar no solo su propio bien, sino también el bien de los demás. Cada uno de nosotros debe de buscar, no solamente dicen las Escrituras, esto es una instrucción para nosotros los seguidores de Jesús. Cada uno debe de buscar no solamente el propio bien, sino el bien de los demás. El versículo 5 dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Y en los comentarios les voy a hacer una pregunta para que puedan contestarla y vamos a ir conversando sobre este tema. ¿Cuál consideran que debería ser la actitud de un seguidor de Jesús ante el tema del racismo?
Por favor, responda. Usted lo puede responder, si sienten la libertad de compartirlo en Facebook, lo puede compartir, pero sobre todo lo más importante que sería que usted mismo, que usted misma se haga esta pregunta y usted reflexione. Yo le invitaría a que no responda de forma rápida. Hágase la pregunta, tómese unos segundos para reflexionar. ¿Cuál debería ser la forma en que un seguidor de Jesús debería responder ante el tema del racismo? ¿Cuál consideran ustedes que debería ser la forma en que un seguidor de Jesús debe responder ante el racismo? Que, como lo veíamos, es una forma de pensar y es una actitud que al final se refleja en conductas de superioridad. Mi grupo étnico es, cuando una persona piensa, mi grupo étnico es superior o es mejor que otro, y por lo tanto yo rechazo, yo me separo, yo discrimino a este otro grupo étnico. ¿Cuál consideran ustedes que debería ser la forma en que nosotros los seguidores de Jesús deberíamos de responder? Porque si usted no se ha hecho esta pregunta, qué bueno que se conectó al live de hoy, porque debería hacerse esta pregunta. Si usted es un seguidor de Cristo, ¿cuál debería ser la forma de responder de un seguidor de Jesús ante este tema? Muy bien, gracias por responder. Están comentando que con amor, que con respeto, con compasión, no hacer acepción de personas. Sí, Anita nos está recordando que todos somos iguales ante Dios. Yaja dice, ama a tu prójimo. Dios no hace acepción de personas. Sí, es cierto. Y te voy a compartir algo. Si crees que el racismo está bien, no conoces a Jesús. Si crees que el racismo no está bien, no conoces a Jesús. Porque las Escrituras enseñan lo contrario y Jesús enseña lo contrario, tanto en lo que Él hizo como en lo que Él dijo. Y las Escrituras nos dicen, cada uno debe buscar no solo su propio bien, sino también el bien de los demás. Y la actitud de ustedes debe ser como la de Jesús. Y la pregunta siguiente debería ser, entonces, ¿cuál fue la actitud de Jesús ante este tema? ¿Cuál fue la actitud de Jesús de este tema? Porque, ¿quién es un seguidor de Jesús? También aclaremos ese tema. ¿Quién es un seguidor de Jesús? Respóndame usted a esa pregunta. ¿Quién es un seguidor de Jesús? La persona que dice, yo creo en Jesús. ¿Qué piensan? ¿Quién es un seguidor de Jesús? Un seguidor de Jesús no es solamente la persona que dice yo creo en Jesús, porque los demonios creen. Jesús aclaró quiénes son sus discípulos. Jesús dijo, los que obedecen mis mandamientos, esos son mis discípulos. La diferencia entre un creyente y un seguidor de Jesús es que el seguidor de Jesús obedece, no solamente conoce y cree. El verdadero seguidor de Cristo, discípulo de Jesús, discípulo, Jesús dijo, vayan y hagan discípulos, ¿sí? Discípulo significa estudiante. Significa aprendiz. Discípulo de Jesús significa que hay una persona que tiene un maestro, en este caso su maestro es Jesús, tiene un maestro, estudia el maestro y estudia las enseñanzas de ese maestro y las obedece. Eso es un discípulo. Ese es un discípulo. Y creo que es importante comenzar a hacer la distinción entre un creyente, una persona que dice yo creo en Jesús, y una persona que dice yo soy un discípulo. Los discípulos estudian al maestro, quien es Jesús, y estudian las enseñanzas de Jesús y las obedecen, porque Jesús dijo, mis discípulos son los que obedecen mi palabra. Una vez que hemos hecho esta distinción, la pregunta fue,
cuál debería ser la forma en que un discípulo de Jesús debe de responder ante este tema. Y la Biblia nos dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Jesús. La pregunta es, ¿cómo fue y cómo es la actitud de Jesús? Qué bueno que hicieron esa pregunta. Vamos a ir a la Biblia. Y le voy a pedir por favor que me acompañe a Lucas. Vamos a estar en Lucas capítulo 10 y versículo 30, a partir del versículo 30. La Biblia dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Jesús. Vamos a ver cuál es la actitud de Jesús. Acabamos de ver una premisa. Si crees que el racismo está bien, no conoces a Jesús. Lucas 10, 30, porque una cosa es haber escuchado de Jesús, creer en Jesús, y otra cosa es conocer a Jesús, la persona. Y Jesús, dice en las Escrituras, sería a partir del versículo 25. Lucas 10, 25. Las Escrituras dicen, cierto día, un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta, y estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le contestó Jesús. Haz eso y vivirás. El hombre quería justificar sus acciones, entonces le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? El 30. Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por los ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por ahí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo, en otras traducciones dicen un levita, un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro camino. Entonces pasó un samaritano despreciado, y cuando vio al hombre, sintió compasión de él. Se le acercó, le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento, donde cuidó de él. Al día siguiente, le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús. El hombre contestó, el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo, así es, ahora ve y haz lo mismo. De esta historia pudiéramos quedarnos horas conversando. Vamos a tratar de extraer algunos principios que nos van a ayudar a entender cuál es la posición de Jesús ante el racismo y cuál debería ser nuestra posición como discípulos de Jesús ante este tema. Un maestro experto en la ley judía le hace esta pregunta a Jesús, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le devuelve una pregunta y cuando este experto en la ley judía le dice, bueno, amar a Dios, amar al prójimo y nosotros en Costa Rica decimos zafarse, quiere evitar un compromiso que implica amar a Dios. Y entonces él dice, ¿y quién es mi prójimo? Y es muy interesante que la historia, la parábola que Jesús utiliza para enseñar principios, Jesús utiliza a un judío que es golpeado por bandidos, por ladrones, y también resulta ser que Jesús dice que este hombre que venía de Jerusalén, que fue golpeado, le quitaron la ropa, le pegaron, lo dejaron medio muerto en el costado. Cuando estaba medio muerto,
En el camino pasan dos personas, pasa un sacerdote y pasa un ayudante del templo, un levita. Ahora pregunta, ¿cuál fue la acción de estas dos personas? Estas dos personas evitaron meterse en el tema. Estas dos personas miraron de lejos, cruzaron el camino, se hicieron como que no era con ellos. Pregunta, ¿era con ellos o no era con ellos? Y Jesús introduce otro personaje en la parábola, un samaritano. Una persona samaritana, si recuerdan los que han estudiado este tema, ¿cuál era la relación entre los samaritanos y los judíos? ¿Por qué Jesús introduce en esta parábola que le está contando a este experto en la ley un judío que está medio muerto en el camino y viene un samaritano y le ayuda? Y hay dos expertos en la ley, el levita y el sacerdote, que no hacen nada. ¿Por qué Jesús interviene incorpora este personaje samaritano en la parábola? Para tratar un tema racial. Porque tradicionalmente y también históricamente, los judíos evitaban pasar por Samaria primero, porque históricamente tenían tensiones étnicas y culturales. Los judíos no se llevaban bien con los samaritanos. ¿Por qué? Porque los samaritanos eran un grupo de personas que no eran, de comillas, raza pura para los judíos. Los samaritanos eran el resultado de la mezcla entre judíos y gentiles, entiéndase gentiles como personas no judías, así se le llama en la Biblia a los gentiles, cualquier persona que sea no judía. Los judíos tenían que casarse entre judíos. Para los judíos era una atrocidad mezclar la raza. Y para los judíos los samaritanos no eran una raza pura, eran mestizos. Además de que no eran, comillas, una raza pura, para los judíos, los samaritanos solo tomaban el Pentateuco como autoritativo. Y como resultado de esto, los judíos repudiaban a los samaritanos, los consideraban como heréticos. Y había una tensión entre estos dos grupos étnicos, entre los judíos y los samaritanos. Se evitaban entre sí. Los judíos evitaban a los samaritanos evitaban a los judíos. Y los samaritanos eran, tanto por sangre como por religión, judíos mestizos. Había una gran enemistad entre los samaritanos y los judíos. Esto es para entender el contexto. Y si había una gran enemistad entre estos dos grupos étnicos, que los judíos no soportaban a los samaritanos, por razones históricas, por la mezcla de los grupos, los judíos con los gentiles, por la posición que tenían con el Pentateuco, había una gran tensión racial. En ese momento en el que Jesús estaba viviendo, en la época de Jesús, existía esa tensión racial, era real. Y Jesús utiliza en su parábola este personaje, esta persona, es un samaritano, la persona que los judíos rechazaban. Es un samaritano el que ayuda al judío, que estaba medio muerto en el camino. Ahora, el sacerdote y el levita, ¿tenían conocimiento o no tenían conocimiento de lo que tenían que hacer? Vayamos a Levítico. ¿Qué nos dice Levítico? Levítico 19:18, que es parte de la Torá, la ley judía, tanto el levita como el sacerdote conocían la ley judía, no podían decir que no la conocían, era un deber conocerla. Por lo tanto, conocían lo que dice Levítico 19:18. Levítico 19:18 dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús luego habla
sobre lo que, hoy nosotros conocemos como el gran mandamiento, amar a Dios y amar al prójimo. Lo que el judío, lo que el experto en la ley le estaba preguntando a Jesús y lo que él creía que estaba viviendo, él creía que estaba obedeciendo la ley de Dios. Pero nosotros no podemos amar a Dios sin amar al prójimo. El credo de Jesús es amar a Dios y amar al prójimo es lo mismo, es una misma cosa. Yo no puedo decir, yo me quedo amando a Dios y trato a los demás como yo quiera. No, señores, no hemos entendido ni quién es Cristo ni conocemos las Escrituras. El credo de Jesús la enseñanza de Jesús es, amar a Dios y amar al prójimo es una sola cosa, es un mandamiento completo. Eso es un solo mandamiento, mejor dicho, es un solo mandamiento. Yo no puedo escoger si amo a Dios o amo al prójimo, es un solo mandamiento. Y entonces Jesús le está dando una lección a este, comillas, experto en la ley, porque este experto en la ley quería solo cumplir una parte con la ley de Dios, pero nosotros no podemos amar a Dios sin amar al prójimo. Cuando amamos al prójimo, estamos amando a Dios. No podemos hacer las dos cosas y pensar que son por separadas y que podemos decidir si hacemos una cosa o la otra. Los seguidores de Jesús, que sí, seguimos a Jesús de forma imperfecta y que nos equivocamos, pero cuando nos equivocamos nos podemos arrepentir y seguir adelante. Pero de nuevo, ¿cuál debería ser entonces la respuesta de un seguidor de Jesús ante el racismo? Entendiéndose el racismo como estos pensamientos de superioridad de una raza, que una raza es superior a otra. Les tengo una noticia, solo existe la raza humana, porque la Biblia es muy clara de que Dios creó al ser humano, a su imagen y semejanza. Todo ser humano es creado a su imagen y semejanza, y todos los seres humanos venimos de un solo hombre, de un solo ser humano. Todos procedemos del mismo ser humano. La raza humana, Dios la creó a su imagen y semejanza. ¿Cuál debería ser? Si entendemos ¿qué es el racismo? Y aquí voy a dejarlo claro, el racismo es pecado. No solamente es algo que no está bien, sino que es pecado. Proverbios 14:21 dice, despreciar al prójimo es un pecado. Despreciar al prójimo es un pecado. Y aquí, más que un tema de color blanco o color negro, es qué es lo correcto y qué es incorrecto, qué está bien y qué no está bien. Y la iglesia debe de levantar su voz para decir, esto no está bien, esto está bien. Porque nosotros podemos llegar a normalizar conductas que creemos que son normales en la sociedad, entonces los seguidores de Jesús las hacemos porque todo el mundo las hace. Y Pablo dejó muy claro en Romanos 12, Pablo dice, no se amolden al mundo actual. Otras traducciones dicen, no adopten las costumbres ni las conductas de este mundo. Los seguidores de Jesús deberíamos de comportarnos diferente al resto. No podemos imitar las conductas del resto. La Biblia es muy clara, el despreciar al prójimo es un pecado. En el momento en que yo desprecio al prójimo por su color de piel, por su nacionalidad, por la fe, la religión que profesa, es un pecado. Y si lo hemos cometido, debemos de reconocerlo y arrepentirnos y pedirle al Señor que nos perdone, pedir misericordia y cambiar la forma de actuar. Necesitamos arrepentirnos. ¿Qué es arrepentimiento? Es metanoia. Arrepentimiento viene de la palabra metanoia, cambiar la forma de pensar. Y cuando yo cambio mi forma de pensar, cambio mi forma de actuar. Nosotros como iglesia hemos definido una aspiración. Le llamamos la aspiración ministerial. Aquello que queremos vivir y por lo cual queremos ser reconocidos, la Iglesia Ciudad de Dios, por lo cual quiere ser reconocida del 2020 al 2030, queremos trabajarlo. Y nosotros hemos
hemos creado esta aspiración. Queremos ser una comunidad de fe creciente, influyente y viva, donde las personas cumplen el propósito de Dios para sus vidas. Y para nosotros hemos definido qué significa comunidad de fe, hemos definido qué significa creciente, hemos definido qué significa influyente. Y para nosotros, por ejemplo, ser una comunidad de fe es ser una comunidad de fe que ama, que edifica, que vive en comunión, que es amigable. ¿Qué es influyente? Nosotros queremos ser ejemplo en la sociedad, queremos promover la paz y la justicia. ¿Cuál consideramos que debería ser la respuesta de un seguidor de Jesús? Seguir el ejemplo de Jesús, como dice Pablo. Tengan la misma actitud que tuvo Jesús. Jesús, cuando le habla a la mujer samaritana en Juan 4, y por motivos de tiempo no lo podemos leer hoy, le invito a que lo lea. Jesús rompe paradigmas sociales, religiosos, de todo tipo, cuando le habla a esta mujer. Porque los judíos y los samaritanos no se hablaban. Cuando Jesús le habla a esta mujer, tiende un puente hacia el corazón de ella. No la confronta inmediatamente con su condición, su estilo de vida, porque había estado con 5 hombres. Jesús no la confronta con sus pecados o con su estilo de vida inmediatamente. Jesús tiende un puente al corazón de ella para luego hablarle. ¿Cuál debería ser nuestra respuesta ante este tema? Nosotros como comunidad de fe, ciudad de Dios, 1, entender de que somos llamados a amar a Dios y a amar al prójimo y es un solo mandamiento. Entender de que debemos de ser pacificadores. Jesús dijo, dichosos los pacificadores. Debemos ser agentes de paz y de reconciliación. Nosotros los seguidores de Jesús deberíamos ser agentes de paz, agentes de reconciliación. Donde ha habido división por un tema de raza o cualquier otro tema, ser agentes de reconciliación y agentes de paz. Nosotros no creemos en la violencia para hacer justicia, creemos en amar al prójimo y a defender a aquellos que no tienen voz, como dice Proverbios, para hacer justicia. La iglesia puede levantar su voz y decir, el racismo no está bien. Y nosotros como iglesia decimos, el racismo no está bien. Es antibíblico, es pecado, no está en el corazón de Dios, no representa a Dios, no representa a Jesús. Porque Dios es un Dios de amor. La Biblia dice, Dios es amor. En esencia es amor. Jesús dijo, todo aquel que a mí viene, yo no le rechazo. Y la Biblia dice, menospreciar al prójimo es pecado. Ahora, ¿de qué forma práctica podemos nosotros entonces vivir este tema de la paz, de hacer justicia, de no menospreciar al prójimo, de no ser partidarios del racismo? Porque ya vimos de que el racismo es pecado. Si creemos que el racismo no está bien, no conocemos a Jesús. El racismo es pecado. Menospreciar al prójimo es pecado. ¿Qué podemos hacer de forma concreta? Bueno, examinemos nuestros prejuicios, nuestras ideas preconcebidas de las personas por su color de piel, por su capacidad económica, por su grado de escolaridad, por lo que tiene, por lo que no tiene. Examinemos nuestros prejuicios y los filtros a través de los cuales decimos, me junto, le hablo a esta persona, no le hablo a esta persona, le rechazo, no le rechazo, o soy yo mejor que esta persona, porque yo no nací en este país o porque tengo esto. En Costa Rica se vive el racismo. Algunas personas que aquí no se vive el racismo, sí se vive el racismo. Por eso es muy importante que la Iglesia de Cristo tenga claro que el racismo es pecado, que nos podamos arrepentir y cambiar nuestra forma de actuar. ¿Cómo podemos cambiar nuestra forma de actuar de forma práctica? Bueno, examinemos nuestros prejuicios y examinamos nuestra forma de tratar al prójimo. El prójimo es cualquier persona. ¿Será que hacemos chistes racistas? ¿Será que hacemos chistes de esta nacionalidad o esta otra nacionalidad? En el momento en que uno participa de un chiste racista, no está siguiendo
el ejemplo de Jesús. En Costa Rica, lastimosamente, y a mí me duele mucho, y le pido perdón al pueblo nicaragüense por las formas en que en ocasiones los ticos se burlan de los nicaragüenses. A mí eso me duele un montón. Y les pido perdón, porque eso no está bien. Pero cuando una persona participa, hace chistes, hace mofa de los nicaragüenses o hace mofa de cualquier otra persona de cualquier nacionalidad, eso no está bien y hoy decimos eso no está bien. Punto. Y nosotros los seguidores de Jesús no deberíamos de participar de ese tipo de conductas. Cuando yo paso memes racistas, que los judíos esto, que aquellos lo otro, eso no está bien. No estamos siguiendo la actitud, no estamos siguiendo el comportamiento de Jesús, no estamos siendo ejemplo y no estamos actuando como seguidores de Cristo, porque no estamos siguiendo el ejemplo de Jesús, de nuestro Maestro, que nos enseñó totalmente lo contrario. Qué importante es que hoy revisemos nuestros pensamientos, nuestras conductas. Por ejemplo, en los partidos de fútbol aquí en Costa Rica, y si esto aplica en las naciones en las que usted nos está viendo, nos va a ver, también le puede ayudar. Aquí en Costa Rica, lastimosamente, se emiten comentarios racistas. Eso no está bien. Y el cambio comienza en nosotros y el cambio comienza en los hogares. Eduque a sus hijos de la forma en que la Biblia nos llama a amarnos unos a otros. Todos los seres humanos fuimos creados a la imagen de Dios. No hay ningún ser humano mejor que otro. Por gracia y soberanía divina, cada persona nació en el país en que Dios decidió que naciera. Es parte del regalo de Dios para esa persona, es parte de la voluntad de Dios para esa persona. Nosotros no decidimos en qué país nacer. Eso fue la voluntad del Señor. Comencemos en la casa, eduquemos a los niños, eduquemos a los hijos, eduquemos a los adolescentes. Yo le diría que si usted es un seguidor de Jesús y en su casa se quiere seguir a Jesús, no permita en su casa que se digan chistes racistas. No permita en su casa que se emitan comentarios donde hay una superioridad de una raza sobre otra. No los permita. No sea parte de esto. Esto es una forma correcta de actuar. ¿Qué puede hacer también? Ser agente de reconciliación, ser agente de paz. ¿Qué podemos hacer la iglesia también? Decir esto está bien, esto no está bien. Ser claros en esto. La Biblia dice despreciar al prójimo es pecado. ¿Qué cosas necesitamos comenzar a cambiar en nuestra vida para seguir el ejemplo de Jesús? Porque la iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Cristo, la iglesia está llamada a hacer luz en las tinieblas, a hacer sal en la tierra, a marcar la diferencia y decir es por aquí. ¿Cómo podemos ser parte del cambio? Nosotros modelando lo que significa amar al prójimo. Que si alguien hace un chiste racista, yo decido no reírme. Que puede ser incómodo para mí ser la única persona que no se ría. Sea valiente. Sea valiente y esforzado, y Dios le va a ayudar. Pero para marcar la diferencia hay que ser valientes y no comportarnos como tal vez la mayoría se comporta. Sea valiente. Actúe de acuerdo a lo que usted sabe que es lo correcto. La forma de ser parte del cambio y vivir el amar a Dios y amar al prójimo como un solo mandamiento, que yo no puedo separar, que yo no puedo elegir qué obedecer, es que modelemos con nuestra forma de hablar, con nuestra conducta, lo que significa amar al prójimo. Pablo dice en Romanos 13:10, el amor no perjudica al prójimo. El amor no perjudica al prójimo. En el momento en que mis palabras pueden perjudicar al prójimo, no le estoy amando.
En el momento en que mis acciones perjudican al prójimo, no le estoy amando. Y la mayor meta de todo discípulo de Jesús debería ser aprender a amar. Esa debería ser la mayor meta. Amar a Dios y amar al prójimo como un solo mandamiento. Ahora, ¿qué es amar a Dios? Jesús lo dejó muy claro también. Juan 14. Los que obedecen mis mandamientos son los que me aman, dijo Jesús. Lo dejó muy claro. Los que obedecen mis mandamientos son los que me aman. Amar a Dios es obedecer. Porque algunas personas dicen, es que yo amo a Dios. Y suena muy romántico. Desde las Escrituras, amar a Dios es obedecer, punto. Si yo digo amo a Dios y decido esto lo obedezco o esto no lo obedezco de las Escrituras, amar a Dios es obediencia, punto. ¿Qué espera Dios de nosotros? Hay un pasaje en las Escrituras en Miqueas 6:8 que nos pueden ayudar. Este pasaje nos puede ayudar para seguir interiorizando cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas cuando se trata de este tema para nosotros como iglesia. Y Miqueas 6:8 dice: pueblo de Dios, ya el Señor les ha dicho qué es lo que Él espera que ustedes hagan. Ya Él les ha enseñado qué es bueno y espera que ustedes hagan. Lo que el Señor les pide es que practiquen la justicia, que sean misericordiosos y que vivan siguiendo fielmente sus instrucciones. ¿Qué espera Dios de mí como seguidora de Jesús? Él espera que yo practique la justicia. En la parábola que Jesús enseña, dice que el buen samaritano tuvo compasión. La compasión es algo que nos lleva a actuar. No es simplemente decir, pobrecito que le pasó eso. Tenemos que pasar a la acción. La compasión debe de llevarnos a actuar. No es suficiente decir no estoy de acuerdo con el racismo. Hay que actuar tomando conductas que es en contra del racismo, el antirracismo. El samaritano actuó con compasión. Lo vendó al judío que estaba medio muerto en el camino, lo vendó, lo cuidó, lo llevó a una posada, a un lugar de alojamiento, pagó para que lo atendieran, lo cuidó, lo atendió, tomó acción, no simplemente dijo pobrecito, tomó acción. ¿Qué acciones de forma pacífica, de forma amorosa, podemos tomar para practicar la justicia, para ser misericordiosos, para amar de acuerdo a lo que el Señor nos pide? Lo que el Señor les pide es que practiquen la justicia, dicen las Escrituras, Miqueas 6:8. Practiquen, hay que practicar. Practiquen la justicia, que sean misericordiosos y que vivan siguiendo fielmente sus instrucciones. Esto es lo que Dios quiere para nosotros. Rechace todo pensamiento, toda filosofía que tenga que ver con supremacía de una raza sobre otro, discriminación de alguien sobre otra persona. Rechace eso, nosotros lo rechazamos, eso no está bien. Jesús quiere que amemos como Él ama y yo creo que Dios quiere llenarnos con su amor. Y Pablo dice en Romanos 5:5 que el Padre derrama de su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo. ¿Qué tal si hoy le pedimos al Señor que nos llene de ese amor? Que es amor ágape, amor incondicional, que vela por los intereses del otro. Pidámosle al Señor que nos llene de ese amor, porque es con ese amor que podemos amar a los demás como Él quiere que le amemos. Y quisiera terminar con 2 invitaciones. 1, invitarle a que ponga su fe en Jesús. Al poner su fe en Jesús, usted pasa a ser hijo de Dios. No solamente
es creación de Dios, sino que pasa a ser hijo de Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y la Biblia dice, más a los que le reciben, hablando de Jesús, más a los que le reciben, a los que creen en Él, esta potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Le invito a poner su fe en Jesús. Yo le puedo guiar en una oración para que reciba la vida eterna, sea hijo de Dios y comience este proceso maravilloso de conocer quién es Dios y ser un discípulo de Jesús. Haga esta oración conmigo si usted quiere confiar en Jesús para que Él sea el Señor de su vida. Jesús, gracias porque tú me amas, tú no me rechazas. Gracias porque fuiste a la cruz por mí para morir y yo me arrepiento de mis pecados. Perdóname, dame la vida eterna. Yo decido confiar en ti como mi Salvador, como mi Señor. Quiero conocerte, cumple tu propósito en mí. Amén. Y si usted hizo esta oración, háganos saber en nuestras redes sociales, en nuestro número de WhatsApp. Para nosotros va a ser una alegría poder saber de su decisión de confianza a Jesús. Jesús es amor, porque Jesús es Dios. Tiene un plan maravilloso con usted. Siga conectándose a estas transmisiones. Busque una iglesia cuando usted pueda, cerca de donde usted vive, para que siga conociendo más sobre la Biblia, quién es Dios y el propósito que Dios tiene para su vida. Y quisiera hacer una segunda invitación, aprovechando este tema. Creo que como nunca antes necesitamos que Dios derrame de su amor en nuestros corazones, porque Jesús dejó muy claro en que el mundo se daría cuenta de que somos sus discípulos por la forma en que nos amamos, por la forma en que amamos. La forma en que amamos demuestra si conocemos a Jesús, si Él ha hecho su obra en nosotros. Pidámosle al Señor que nos llene de su amor, ¿sí? Para poder hacer su voluntad. ¿Y qué tal si hoy usted toma la decisión de abrazar la actitud que tuvo Jesús, de velar por los intereses de los demás, practicar la justicia, ser misericordiosos y vivir, como dicen las Escrituras, fielmente las instrucciones del Señor? Acompáñenme en una oración. Señor, gracias porque hemos tenido la oportunidad de estudiar juntos este tema. Hoy, Señor, nos has confrontado con las Escrituras y con cuál es tu voluntad. Nos llamas a tener la misma actitud que tuvo Jesús. Hoy, Señor, te pedimos perdón por las formas en que hemos actuado con nuestros prejuicios. Te pedimos perdón por rechazar a otras personas por su nacionalidad, por su color de piel, por cualquier otra cosa. Entendemos que menospreciar al prójimo es pecado. Te pedimos perdón por nuestro pecado. Perdónanos, Señor. Límpianos. Nos arrepentimos y te pedimos que nos ayudes a cambiar nuestra forma de pensar para entonces cambiar nuestra forma de actuar. Queremos practicar la justicia, queremos amar al prójimo, queremos obedecer tus enseñanzas, queremos ser misericordiosos, queremos amar como tú quieres que amemos. Y para eso te pedimos que nos llenes de tu amor, Señor. Llena nuestros corazones con tu amor. Derrama de tu amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Capacítanos para amar como tú quieres que amemos. Que el mundo, Señor, reconozca que somos tus discípulos por la forma en que tratamos a los demás, por la forma en que amamos a los demás. Ayúdanos, Señor, a promover la paz y a practicar la justicia. Ayúdanos a ser agentes de reconciliación. Ayúdanos a ser agentes de paz. Ayúdanos a representarte, Señor. Y como comunidad de fe, ayúdanos a ser ejemplo en la sociedad. Ayúdanos a promover la paz y la justicia. Ayúdanos, Señor, a ser luz y a ser sal en medio de este mundo que cada vez está más envuelto en tinieblas. Ayúdanos a hacer a cada uno de nosotros, Señor, esos faros con luz
para que las personas se acerquen a ti, te conozcan y tengan esta experiencia transformadora, Señor, de conocerte. Gracias por lo que nos estás enseñando. Gracias por lo que vas a seguirnos enseñando en este tema. Gracias por tu amor para con nosotros y porque nos vas a ayudar con tu gracia a amar a los demás como tú quieres que les amemos. En el nombre de Jesús. Amén. Esperamos de que esta transmisión haya sido de bendición para su vida. Le invitamos a compartirla. Creemos de que puede ser de bendición, de ayuda, que puede ser útil a otras personas para ayudarles en su proceso de discipulado, porque lo que queremos es crecer en nuestro discipulado para ser más como Jesús. Gracias de nuevo por habernos acompañado hoy en nuestra transmisión. Que el Señor les bendiga. Conversamos pronto. Hasta luego.